Listo, sonrían. Vamos a continuar con nuestro primer libro que es Mateo. Dijimos que es el manifiesto del rey y su reino, es el tema que nos presenta, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que me estoy acordando. Espérenme poquito. Se traba un poquito. Vamos a poner un poquito más de atención. Vamos a escuchar. ¿Está por ahí el micrófono, Diego? Para que ustedes también lo escuchen. Bien, hoy vamos les voy a compartir un audio. Vamos a poner mucha atención. Si quieren escribir algo, dejamos en pausa ahorita lo que estoy escribiendo porque vamos a escribir un poquito más. Un poquito lo que alcancemos, ¿verdad? Porque todo esto va a estar igual resumido. Vamos a pausar un poco para aprender de esto. Es un audio resumido, un poquito resumido de lo que es el libro de Mateo. Les voy a poner unos 2, 3 segunditos y me dice nuestros hermanos conectados si se escucha. Pásamelo para acá. ¿O de ahí? Sí. Bien, hoy vamos a desgranar un texto que ha moldeado la civilización. No. ¿Se escuchó, hermanos? ¿Sí lo escuchan ustedes? Creo que se acaba. Sí, yo Sí, sí. sí se Sí, escucha. sí se escucha. Sí, Muy sí. bien. Entonces, vamos a ponerlo. Aquí lo tenemos. Bien, hoy vamos a desgranar un texto que ha moldeado la civilización, el Evangelio según San Mateo. Pero la perspectiva que nos ofrecen las fuentes que tenemos es fascinante, porque no lo abordan como una simple biografía, lo presentan más bien como un argumento legal, casi una tesis doctoral, si se quiere, con una misión muy específica. Totalmente. Es un argumento meticulosamente construido. La tesis central que identifica el análisis es: Jesucristo es el Rey. Ay, ya me salí por ahí. Permítanme. Mm, igual yo creo que me acerco para conocerles un poquito. Ay, ¿qué pasó? ¿Todavía me ven por ahí, hermanos? Compartir. Se cerró toda mi sesión. A ver. Ahorita nos conectamos rápido, permítanme un poquito. ¿Se ve la pantalla? Ahí en Zoom, ¿verdad? Ok, Sí, se ve bien todo. muy bien. Estos son comerciales, ¿eh? Ahí vamos. En eso estamos. Y aquí. Jesucristo es el Rey Mesías prometido. Todo el libro está diseñado para probar este punto a una audiencia muy particular, el pueblo judío del primer siglo. Por eso, el autor Mateo se apoya masivamente en las escrituras del Antiguo Testamento. Es como si estuviera diciendo constantemente: ¿recuerdan esta profecía? Pues aquí está su cumplimiento. Y ese es un punto que me llama mucho la atención. El análisis menciona que hay unas 60 citas directas del Antiguo Testamento. De hecho, el libro arranca con una genealogía, que, seamos honestos, es la parte que mucha gente se salta. Sí, claro, la lista interminable de nombres. Ya no se oye el audio. Es un documento legal. O sea que desde la primera línea ya está construyendo. A ver,
Permítanme un poquito. Ahí ya se va a escuchar, ¿verdad? Así escuchamos bajito, se escucha. Pues aquí está su cumplimiento. Estamos repitiendo Ese un es un poquito. punto que me llama mucho la atención. Aquí lo que están diciendo es que Mateo, pues, ¿qué nos presenta? Dijimos a Jesús, el Rey Mesías. Y él, si abrimos nuestra Biblia en Mateo 1:1, si me acompañan rapidito, dice, empieza Mateo 1:1, el tópico genealogía de Jesucristo, que es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La genealogía nosotros empezamos a leer, Mate, el que sigue, ¿verdad? Nos brincamos como que este gran párrafo que viene aquí. Pero, ¿qué creen, hermano? En ese momento la genealogía era de gran peso, era para saber quién eras, de dónde venías. Sí, o sea, era lo que te representaba, era de peso. Entonces, Mateo, como está hablando hacia los judíos, para ellos era todo la genealogía. Es por eso que nos presenta línea por línea de la genealogía. Y Mateo es el mejor libro que se pudo seleccionar, pues ¿quién? Pues Dios, ¿verdad? Que tiene un plan perfecto. Lo puso ahí porque conecta perfectamente del antiguo, es la transición perfecta para el Nuevo Testamento. Es la conexión desde el primer versículo. Sí me ven, me escuchan ahí los hermanos, ¿verdad? Y así empieza la genealogía. Entonces, es por eso que él comienza así de este modo, perdón, le ando leyendo aquí el manual, y repite mucho las palabras el reino y el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque fue lo que para los judíos lo conocían prometido en el Antiguo Testamento. Los judíos estaban familiarizados con esta expresión porque lo tenían en el Antiguo Testamento. Por eso es que Mateo enfoca mucho el reino de los cielos. Lo leemos muchas veces ahí. ¿Quién fue el autor? Pues Mateo. Vamos a continuar con el audio, ahora sí ya no se va a cortar. Análisis menciona que hay unas 60 citas directas del Antiguo Testamento. De hecho, el libro arranca con una genealogía, que, seamos honestos, es la parte que mucha gente se salta. Sí, claro, la lista interminable de nombres. Exacto, pero según entiendo de las fuentes, saltarse esa parte es perderse el primer gran argumento de Mateo. Exacto, es el equivalente a presentar las credenciales en un tribunal. Para esa audiencia, si no podías probar tu linaje directo con el rey David, tu reclamo al trono era, pues, nulo desde el principio. Mateo está abriendo su caso con la prueba documental importante. No es solo un árbol familiar, es un documento legal. O sea que desde la primera línea ya está construyendo su caso. Y menciona a David, pero también a Abraham. ¿Podemos detenernos un segundo en esos dos nombres? Porque son cruciales. Absolutamente. Conectar a Jesús con Abraham y David era fundamental. El pacto con Abraham, en resumen, era la promesa de que a través de su descendencia serían bendecidas todas las naciones. Era una promesa universal. Ajá. Y el pacto con David era mucho más específico. La promesa de un rey eterno que se sentaría en su trono para siempre. Así que al conectar a Jesús con ambos desde la primera página, Mateo está diciendo, atención, esta persona es la culminación de las dos promesas más grandes que Dios le ha hecho a nuestro pueblo. Así es, y como les decía hace unos momentitos, en ese primer versículo es que nos deja bien en claro de dónde viene el Mesías y que les presenta a los judíos esta raíz. En 2 Samuel 7, vamos a buscar rapidito, 2 Samuel 7, el versículo 12 y 13. Segunda de Samuel 7, el versículo 12 y 13. A ver, y dice por acá, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre trono de su reino. Es parte de la promesa del pacto davídico y también nos menciona en Génesis 12, del 1 al 3. Mateo usa alrededor de más de 60 citas
relacionadas al Antiguo Testamento, las trae de vuelta. ¿Por qué? Porque era la manera más fácil de hablar a los judíos, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, el caso empieza con pruebas documentales. Las credenciales están sobre la mesa. ¿Qué sigue? La fuente divide el Evangelio en 5 grandes bloques. El primero es el advenimiento del Mesías. Correcto. Una vez establecido el linaje legal a través de José, Mateo presenta la segunda credencial, el nacimiento virginal. Esto es clave porque, según el texto, cumple la profecía de Isaías. El Mesías no solo sería el hijo de David, con derecho a un trono terrenal, sino también el hijo de Dios, con una naturaleza divina. Y justo después de establecer el linaje judío de Jesús, los primeros dignatarios en venir a adorarlo son extranjeros, los magos. Me parece que Mateo está haciendo una declaración de intenciones muy potente desde el principio. Bueno, pues aquí en el bosquejo, este es parte del bosquejo. Ahí en el documento que les envié, ahí viene bien clarito. Mateo, bosquejo, segunda partecita. Y la primera dijimos que es el advenimiento del Mesías, que es la llegada del Mesías. Y en esta parte se desglosa en seis secciones, en 6 pasajes en este libro, y empieza, pues dijimos, la genealogía, continúa con el nacimiento. Estos son los tópicos que van a estar encontrando en el libro de Mateo. Si abren su Biblia, empezamos, ¿verdad? A ver los títulos aquí en negro, que es lo que estamos llamando tópicos. Empieza genealogía, nacimiento y los magos. En Mateo 1:23, Mateo habla sobre el nacimiento virginal, que dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Él habló claro, así hablaba la escritura en el Antiguo Testamento, que vendrá de una virgen, y él lo vuelve a traer a la mente, ¿verdad? Al escenario aquí con los judíos. Pues después nos habla de los magos, no eran reyes magos, eran magos, y pues ellos más bien se dice que venían de una tribu sacerdotal y su oficio principal era el estudio de la astrología. También es por eso que seguían, ¿no? Seguían a la estrella. Y también nos habla de Herodes, que ahorita es lo que nos va a hablar aquí nuestros amigos contratados. Ya, ¿verdad? Ya se escucha. Narrativo, sin duda. Como diciendo, ojo, este rey es para todos. Totalmente. Mientras el rey legítimo de Judea, Herodes, un hombre consumido por la paranoia, intenta matarlo, estos gentiles, que el texto sugiere que eran de una casta sacerdotal persa, viajan cientos de kilómetros para honrarlo. Mateo está creando un contraste brutal para mostrar quiénes reconocen verdaderamente al rey desde el inicio. Espera, y esto me lleva a una pregunta que siempre he tenido. El bautismo. Si el bautismo de Juan es para el arrepentimiento de pecados y la premisa del texto es que Jesús no tiene pecado, ¿qué está pasando aquí? ¿Se habían hecho esa pregunta? Jesús se bautizó, ¿verdad? Pero nosotros, ¿por qué nos bautizamos? Como un paso de obediencia, y pues para nosotros es el gran significado de lavamiento de pecados. ¿Y por qué Jesús se bautizó? Si él no tenía pecado. La duda que al estudiar nos sale, ¿verdad? ¿Qué nos comparte nuestro estudio? ¿Cómo resuelve la fuente esa aparente paradoja? Es una pregunta excelente y central. La fuente destaca la propia respuesta de Jesús. Así nos conviene cumplir toda justicia. El análisis lo interpreta de 2 maneras. Primero, era un acto de identificación. ¿Identificación? Sí, Jesús estaba sumergiendo, literal y figuradamente, en la condición de su pueblo, asumiendo la obligación de cumplir toda la ley en nombre de Dios. Y segundo, fue un momento de revelación para Juan el Bautista. Fue la señal divina que le estaba esperando para confirmar sin lugar a dudas quién era Jesús. Entiendo. Y este capítulo inicial de su vida culmina con la tentación en el desierto. Bueno, pues nos contesta que él se bautizó porque dice ahí mismo en Mateo 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Le dijo Juan, no, ¿cómo te voy a bautizar? Más bien tú bautízame, ¿verdad? Te dijo, no, es necesario que esto se cumpla así toda justicia. Por eso se bautizó Jesús. Y también nos habla Juan
capítulo 1, versículo 31, 33, que era para que Juan tuviera una revelación de la deidad de Jesús. Si se dan a la tarea de leer esta cita, léanla. Es como Juan entiende y comprende, les ha afirmado al 100 que Él es Dios, la deidad de Cristo, ¿verdad? El texto lo enmarca no como una debilidad, sino como una confrontación necesaria. Si tu misión es destruir las obras del diablo, tiene sentido que tu primer acto ministerial sea una victoria decisiva sobre él. No fue Satanás poniendo a prueba a Cristo, fue Cristo demostrando su autoridad sobre Satanás. Así es, continuamos. Dijimos que llega Jesús, ¿verdad? Y justo llegan los reyes, los magos, dijimos que no eran reyes, ¿verdad? No eran reyes, ya me corrigieron aquí, así es. Si estamos poniendo atención. Llegan los magos, entonces o sea, ¿ellos cómo se enteraron? Fue la manera, el reconocimiento, en cómo iniciar el reconocimiento del Mesías, ¿verdad? En la tierra. Y luego seguimos con el bautismo. Él llega a cumplir toda justicia, dice que era necesario. Entonces llega Cristo, se bautiza y quiere arrancar el ministerio, ¿verdad? Que sigue en la historia, pero viene la prueba, viene Satanás, pero aquí estudiando nos confirma, no es la tentación de Satanás, sino cómo Cristo vence a Satanás. Es la manera en la que nosotros comprendemos. ¿Por qué? Porque él no lo puso a dudar. Más bien, Cristo puso a temblar a Satanás. O sea, él a cada tentación, él tuvo una respuesta. Y es así como sigue el hilo de la historia, ¿verdad? Más bien, Cristo puso en aprietos a Satanás. Los seis pasajes que dice sobre el nacimiento de los magos, En el bosquejo, ajá. A esos 6 pasajes del bosquejo. Sí. Ahorita vamos para allá. Ese está bien clarito y ya nos adelantó la tarea a nuestra hermana Marlene. Así es que paréntesis por ahí. Continuamos. Entonces las credenciales están sobre la mesa. Linaje real, nacimiento profetizado, bautismo aprobatorio y victoria sobre el diablo. Una vez que has probado quién eres, el siguiente paso lógico es empezar a trabajar, ¿no? Y eso nos lleva a la segunda parte del análisis, el ministerio del Mesías. Exacto. Y aquí es donde Mateo empieza a usar su frase favorita, una especie de estribillo que aparece una y otra vez, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ajá. Su mensaje central ahora es la proclamación de la llegada del reino de los cielos, que el análisis define como el gobierno soberano de Dios actuando en y a través de Cristo. Y lo primero que hace después de anunciar este reino es dar su constitución, por así decirlo, el sermón del monte. Verdadera intención de la ley que ya tenía. Jesús expone los principios que gobiernan su reino. No se trata solo de no matar, sino de no albergar ira en el corazón. Claro, va a la raíz. Exacto. No es solo no cometer adulterio, sino no codiciar. Eleva el estándar del comportamiento externo a la motivación interna. Y luego vienen los milagros, que la fuente dice que no eran solo espectáculos. Bueno, aquí nos dice en la parte 2 del bosquejo que inicia el ministerio del Mesías. Inicia. Y notamos a menudo que menciona Mateo para que se cumpliese, para que se cumpliese. ¿Por qué? ¿Qué se iba a cumplir? Pues lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Y viene a establecer el reino de los cielos, que va a ser un gobierno guiado por Dios en Cristo, por medio de él, ¿verdad? Así es como lo presentan. Y ya que se proclamó cercano el reino de Jesús, él explica las leyes. A ver, yo soy el Mesías prometido, soy quien vengo a reinar y empieza a dar sus leyes. Y es así como se presenta en el Sermón del Monte. Es como se presenta las leyes. Vamos a desglosar cada una de ellas. Para impresionar a la gente. Para nada. Cada milagro era una especie de parábola en acción, una demostración tangible de lo que su reino significaba. Tomemos, por ejemplo, cuando sana a un leproso. La lepra en esa cultura no era solo una enfermedad. Era un símbolo de impureza. Eso es, de pecado, que aislaba de la comunidad y de Dios. Al sanarlo, Jesús no solo estaba curando su piel, estaba simbólicamente diciendo, tengo el poder de limpiar el pecado que te separa de todo. O sea que cada milagro tenía una capa de significado más profunda. Exactamente. Su poder sobre la enfermedad era un símbolo de su poder sobre el pecado. Claro. Su poder para expulsar demonios era una demostración de la derrota del reino de Satanás. Su poder sobre la muerte, al resucitar a la hija de Jairo, lo revelaba como el dador de vida. E incluso su poder sobre la naturaleza, al calmar la tormenta, apuntaba que él era quien un día liberaría a toda la creación de la maldición.
Así es, cada cosa que él hizo tenía un porqué. Vamos muy rápido, pero hermanos, son muchos, son menos libros que el Antiguo Testamento y hay mucho que desglosar de esto. Gracias a Dios tenemos la tecnología y está grabada esta clase y vamos a ver la repetición. Pero dice que él cuando fue el Sermón del Monte, él estableció los principios, ¿verdad? Los principios que lo gobiernan y los requisitos para entrar. Es lo que nos da en este bosquejo para entrar al reino de los cielos. Estos son los requisitos y estos ciudadanos son los que van a entrar. Y luego, ¿cómo fue que manejó Jesús sus milagros? Bueno, tiene un propósito divino, ¿verdad? El poder sobre la enfermedad dice que simboliza el poder sobre el pecado. No fue mera casualidad. Seguimos teniendo en claro esto y dice también que el poder sobre la muerte, sobre la resurrección, por ejemplo, en Lázaro, dice, revela cómo él vivificará a todos los muertos. Habla más allá de lo que podemos leer y esto pues es revelación del Espíritu que puede hablarnos, ¿verdad? Eran sus credenciales en acción. Pero claro, este tipo de ministerio tan radical no podía pasar desapercibido. Y esto nos lleva a la creciente oposición, especialmente de los fariseos. El análisis detalla esta confrontación. Sí. Y los motivos del conflicto eran varios. Les molestaba su origen humilde, que se juntara con recaudadores de impuestos y pecadores, pero el choque fundamental era sobre la tradición. A ver si entiendo esto. Los fariseos eran los malos de la película, simplemente porque añadían reglas. ¿No estaban tratando, a su manera, de ser más devotos y de proteger la ley? Esa es la clave. Desde su perspectiva, sí, buscaban la piedad. El problema, según el argumento que presenta Mateo, no era la devoción, sino que esas tradiciones humanas, esas interpretaciones que habían añadido a la ley, habían terminado por ahogar el propósito original. El ejemplo clásico es el del día de reposo. Lo habían rodeado de tantas reglas minuciosas que se había convertido en una carga. Jesús les recuerda el principio fundamental. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y es precisamente esta oposición creciente la que, según el texto, provoca un cambio en su método de enseñanza. Empieza a usar parábolas. Correcto. Y las parábolas son una herramienta de comunicación brillante, con un doble propósito. Para la persona que buscaba sinceramente la verdad, una parábola como la del sembrador, pues se quedaba grabada en la memoria y revelaba misterios del reino. Aquí nos dice que se encuentra con los fariseos, ¿verdad? Todo está bajo control, pero que aparecen los fariseos, los malos de la historia. Pero aquí, hasta este punto, Jesús había estado dando sus enseñanzas claramente, no hablaba de manera literal, no, él hablaba claro, ¿verdad? Pero cuando entran a la escena los fariseos, empezó a enseñar en parábolas. Cuando ya tuvo estos asuntos con los fariseos, oye, que el sábado, porque hacen milagros y todo, cambió ahora sí que el modo de trabajo, ¿verdad? El modo de enseñar. Ahora enseñaba por parábolas. Y esto lo hizo para impedir que ellos torcieran sus palabras, porque ellos decían, es que así dijo tal cual. Entonces Jesús lo que hizo fue enseñar a través de estas parábolas para que esas palabras no la usaran en contra suya. Y más bien, su objetivo al hacerlo así era ocultar la verdad para el burlador y el opositor. Ellos no entendían. Empezó a hablar en parábolas y es como que, caray, ¿ahora qué está pasando? Sino que él buscaba hablar, él buscaba que el mensaje llegara claro al que le buscaba sinceramente. ¿Por qué? Porque ellos iban siguiendo la línea, ellos no estaban buscando en cómo hacerlo caer, sino que ellos hasta la fecha lo entendemos más claro, ¿verdad? En las parábolas las seguimos comprendiendo. Pero para sus oponentes, la parábola ocultaba el mensaje. Era una historia sencilla en la superficie. No podían tomar sus palabras y torcerlas para acusarlos de blasfemia o sedición. Porque no estaban Comerciales aquí. hablando de forma directa. era un filtro. Funcionaban como una especie de filtros. Era Si como estabas un en la frecuencia filtro. correcta, el mensaje te llegaba claro y nítido. Si no, solo oías una historia bonita sin entender su alcance. Y yo creo que eso lo vemos hasta en nuestros tiempos con la Biblia completa. Dice aquí, si no estamos en esa sintonía, son puras palabras, es mero conocimiento, pero para quienes el Espíritu Santo mora en nosotros, se revelan grandes verdades. Así es. Paraba a las audiencias. Entiendo. Así que después de presentar sus credenciales y demostrar su poder, llegamos a un punto de inflexión. La tercera sección que analiza la fuente es la declaración del Mesías. Pero curiosamente, a pesar de todo lo que ha hecho, Jesús no sale a la plaza pública a gritar, soy el Mesías. Lo hace en privado. ¿Por qué tanta cautela?
por el contexto político y social. El concepto popular del Mesías en ese momento era el de un caudillo militar, un libertador político que iba a levantar un ejército y expulsar a los romanos. Claro, Si Jesús hacía una declaración pública y masiva, habría desatado un fervor nacionalista basado en una premisa completamente equivocada. Hubiera sido un caos. querían un rey guerrero, no un maestro que hablaba de amar a los enemigos. Exacto. Exactamente, cuando él llega a dar su trono, pues la gente en ese momento esperaba que los liberara de los romanos, de ese gobierno opresor. En ese momento ellos querían que el Mesías llegara a liberarlos así, tal cual. Pero ¿qué creen? El reino que Jesús venía a establecer no era temporal. Entonces, por eso es que muchos entraron como en conflicto, como que no, es que es mentira, ¿no? Lo que él está diciendo, pero era el propósito más allá de lo que el humano puede comprender. Exactamente. Por eso, primero se lo revela en privado a sus discípulos. Y es en esa conversación donde Pedro hace su famosa confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús es inmediata y para ellos impactante. Justo después de confirmar que Él es el Mesías, les empieza a explicar que su reino no se va a establecer con espadas, sino a través de su propio sufrimiento, muerte y resurrección. Una idea que les debió sonar a locura. Pedra, de hecho, intenta disuadirlo. Les costó muchísimo aceptarlo. Chocaba frontalmente con todas sus expectativas. Pero era crucial que ellos, su círculo íntimo, entendieran la verdadera naturaleza de su misión antes de que se hiciera pública. Sin embargo, sí que hay una especie de afirmación pública, aunque muy particular. La entrada en Jerusalén sobre un asno. Sí, pero es una declaración muy controlada, llena de simbolismo. Entrar en la capital montado en un caballo era un gesto de un general conquistador. Y él no era eso. No, hacerlo sobre un asno era el cumplimiento deliberado de una profecía de Zacarías sobre un rey manso y pacífico. Con ese acto se presentó públicamente como rey, pero subvirtiendo por completo las expectativas populares. Fue su oferta final a la nación. Una oferta que, como sabemos, los líderes religiosos y políticos rechazaron. Y eso nos lleva a la cuarta parte del análisis, el sacrificio del Mesías. Aquí el tono del Evangelio se vuelve mucho más sombrío y profético. Muchísimo, especialmente en el discurso del Monte de los Olivos, en el capítulo 24. Aquí el análisis cita a un estudioso llamado Murger, que habla de una profecía con doble cumplimiento. Jesús predice la destrucción del templo y de Jerusalén, un evento cercano que ocurrió de forma devastadora en el año 70 después de Cristo a manos de los romanos. Pero no se queda ahí. No, utiliza esa catástrofe local como un tipo Ya se o pausó. un anticipo de un evento futuro y global, su segunda venida al final de los tiempos. Describe señales y tribulaciones que, según el texto, se aplican a ambos eventos, uno a escala local y el otro a escala cósmica. Es una de las partes más densas y debatidas del Evangelio. Y por supuesto, esta sección avanza inexorablemente hacia la traición, los juicios y la crucifixión. El análisis lo presenta no como un accidente trágico, sino como la culminación de todo. Exacto. Para Mateo, cada detalle de la pasión de Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre el siervo sufriente, especialmente las del profeta Isaías. La traición por 30 piezas de plata, el silencio ante sus acusadores, todo se presenta como parte de un plan divino. Bueno, por ahí vamos a dejar el audio. Hermanos en línea, ¿alcanzan a ver la imagen? ¿Se ve la imagen ahí? ¿Sí se ve? Bueno, la voy a Sí, sí se sacar ve. Sí, un poquito. Sí. Nos presenta Mateo el Evangelio del Rey Mesías. La visión general y la audiencia, la estructura teológica, destacando a Jesús, dijimos, como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Sobre la identidad y propósito, es un puente entre los testamentos. Dijimos del Antiguo al Nuevo, entra Mateo con el versículo 1 en el capítulo 1 y presenta a Jesús como el Mesías prometido a Israel, escrito para los judíos y presenta el reino de los cielos varias veces, ¿verdad? ¿Alrededor de cuántas citas del Antiguo Testamento utilizó Mateo en su libro? 60. Alrededor de 60, un poco más. Presenta a Jesús como el Mesías y él presenta a Jesús como el único que cumple las esperanzas y las escrituras del Antiguo Testamento. El reino de los cielos es un tema central que abarca desde la promesa antigua hasta el triunfo de la segunda venida. Y para la evidencia del judío, pues dijimos que menciona 60 citas y omite
¿Cómo es que dieron con esto los teólogos y estudiosos? ¿Cómo dieron por hecho que escribía a los judíos? Pues también porque él omite de las costumbres judías de explicar a detalle, ¿no? Por ejemplo, es como si aquí dijéramos, no sé, se me ocurre, y comían las tortas ahogadas los sábados, ¿verdad? El fin de semana es casi costumbre aquí en Jalisco, no sé, en los trabajos, pero, y no se dice cómo se preparaban, qué era, qué se hizo la torta ahogada, y a lo mejor los griegos no lo hubieran entendido, pero quienes eran judíos no necesitaban explicación. Quienes son tapatíos de Hueso Colorado, quienes son de Jalisco, no hay necesidad de explicar que era una torta ahogada, ¿verdad? Entonces, por eso es que Mateo no da en específico, no especifica sobre las costumbres judías, sino que lo pasa así por encimita porque dice, da por hecho que ellos, a los que él escribía, ya lo entendían. Por eso es una de las evidencias claras de que el libro es escrito para ellos. La estructura y ministerio. El advenimiento, que dijimos que es la llegada, y las credenciales. Es parte de lo que escuchamos en el audio resumido, ¿verdad? Incluye la genealogía local, el nacimiento virginal y la victoria sobre la tentación. No fue como la tentación de Satanás, sino como Cristo vence y pone a temblar allá a Satanás con sus respuestas. Y también nos presenta el poder manifestado en obras y palabras. El sermón del monte dicta las leyes, dijimos. Ahí vienen las leyes, mientras los milagros prueban su derecho. Cada milagro que él hizo tenía un específico propósito. Y terminamos en el bosquejo con el sacrificio y triunfo final. Culmina con la muerte y la redención, resurrección, otorgando toda potestad a Cristo sobre las naciones. Entonces, este es un resumen, pero viene en nuestra hoja que les compartí, el bosquejo, el advenimiento, la llegada, capítulos del 1, versículo 1 al 4:11, los eventos claves dijimos, genealogía, nacimiento, bautismo. En ministerio y poder, sus eventos claves fue el sermón y los milagros, el sermón del monte. Y en su sacrificio y triunfo, pues la crucifixión y resurrección. Todo esto en pocas palabras es lo que en muchas palabras nos dijeron nuestros amigos contratados por el Instituto Mevari. No, hermana, ¿por qué se ríe? De veras, no me cree la hermana. Bueno, pues vamos a trabajar de la misma manera con el maestro, el pastor en el Antiguo Testamento. No los veo por aquí. A ver, ¿dónde andan? Participantes. ¿Dónde se fueron? En la pestaña de trabajo. Mostraron. Ya sabía, ya los veo. Bueno, pues vamos a poner la grabación de esta clase en se va a abrir un nuevo apartado del Nuevo Testamento. Vamos a mandar un código de ingreso al instituto para la clase del Nuevo Testamento. Lo que necesitamos, hermanos, en el segmento anterior, pues fue este recuadrito del panorama, la foto que les mostré ahí por WhatsApp, el panorama de los 27 libros, la clasificación y este escrito, ¿verdad? Entonces, si se alcanza a ver, lo vamos a compartir. Y esto tenerlo en limpio. Y hoy que abarcamos también el tema de Mateo, vamos a poner bien en una hoja en limpio o documento Word, como gusten mandarlo, foto en la libreta o en documento Word, como se les haga más fácil, lo que es el bosquejo de Mateo, ¿verdad? Viene aquí el apartado. El contenido, vamos a poner en claro el libro, Mateo, el Evangelio Mateo, autor, tema, qué es lo que él trata, y ya dimos por ahí la respuesta, y investigan por ahí la fecha en que se escribió, ¿verdad? La fecha en que se escribió, y vamos a poner el bosquejo. El bosquejo viene ahí en el documento que les envié, en el libro que van a adquirir, y cada uno de los puntos del bosquejo viene aparte. No sé si me doy a entender. Ahorita se los muestro lo que viene aquí en rosa, parte del bosquejo, y vienen unos puntos ahí. Cada uno
Por ejemplo, en el advenimiento del Mesías viene la genealogía, nacimiento, los magos, viene cada tópico por parte del bosquejo, es lo que vamos a poner. Igual lo voy a poner más en claro en la tarea del Classroom. Ahorita ya más o menos se va a cortar la sesión. ¿Alguien que quiera comentar algo aquí en vivo, en el aula? Nuestros hermanos, hermana Maylí, adelante. La manera en la que se nos va a calificar en esta materia, va a haber examen, tareas. Las tareas sí va a haber. Y dentro de cada tarea va a haber un segmentito de preguntas. Para no quemarnos la cabeza con todos los libros, va a ser preguntita por tarea. Bueno, preguntitas por tarea. No es tan difíciles para no saturarnos y tratar de cubrir y sacarle el provecho a cada libro. Pues qué mejor que lo lean, ¿verdad? Pero no les voy a decir, lean Mateo y el viernes, no, sino ahí va a venir descrito y es parte de la calificación. La participación también cuenta, vernos aquí en pantalla también, su cámara encendida, participaciones también. Hermano Juan García, adelante. Si puede activar su micrófono para escucharlo. Adelante. Buenas noches, hermanos. Yo le quería preguntar, estaba viendo que ya pude ingresar en el código de una clase, Sí. de una materia como tal en el Classroom, pero quería preguntarle si hay varias materias. Ahorita en este primer semestre, para la mayoría de los que estamos, es solo Antiguo Testamento, que se va a ver los jueves, perdón, y el viernes Nuevo Testamento. En este semestre solo vamos a ver estas dos materias. El primer código ya se envió hace unos momentos, que es para el Antiguo Testamento, y en unos momentos, si no a más tardar mañana, les envío el código del Nuevo Testamento. ¿Sí? Muy Y bien, son las clases que vamos a gracias. estar viendo nada más. ¿Sale? Nada más. Mucho, mucho por aprender. ¿Alguien más, hermanos, que nos quiera comentar algo, preguntar algo, rescatar algo del tema que les llamó más la atención? Hermano Roberto, adelante. Hola, buenas noches, Dios los Buenas bendiga. noches, Dios le bendiga. Yo solamente para agradecer pues su tiempo y agradecer lo que estamos aprendiendo ahora, eh, mejorando, ¿cómo se puede decir? Complementando. Bueno, ya se fue. Pero fue los